Las mejores conversaciones pasan entre sorbos de café. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo, un espacio para hablar de innovación, liderazgo y empoderamiento femenino en una misma taza. Hoy estaremos conversando con Valentina Gudelo y conversaremos alrededor de temas como el emprendimiento, el liderazgo y la innovación, pero la innovación con impacto social. Valentina, bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Qué rico tenerte acá. Bueno, vamos a empezar con un punto que me parece muy importante y es que el público te conozca. ¿Quién es Valentina Gudelo como persona, como profesional? Wow, qué buena pregunta. Bueno, yo arranco por mi carrera, soy administradora de empresas, hice un MBA en INSEAD después de haberme graduado, hice mis prácticas en emprendimiento, de hecho en una startup que se llama Don Doctor. Aparte de eso, soy deportista, soy amante de los animales, soy muy familiar, tengo 2 hermanas. ¿Y deportista en qué? ¿Qué te gusta? Me gusta mucho escalar y montar bicicleta. Ah, qué rico. Sí. Me encanta el deporte, bueno, pero no en ese extremo. Bueno, hablemos Premio Princesa de Girona, ¿cierto? 2025. Y entiendo, si me equivoco me corriges, se otorga a personas menores de 35 años y por tener desarrollos o liderazgos en temas de impacto social. Y ahí empieza o nace ese premio hacia Julieta. Julieta, que es una innovación con impacto social. ¿Te parece si hablamos un poco de Julieta? ¿Qué es Julieta? ¿Cómo ha sido ese recorrido? ¿Cómo nace esta idea? Perfecto, claro que sí. Y sí, tal cual. El premio lo que celebra es jóvenes que tienen potencial de hacer mucho impacto en sus carreras. Así que pues estamos sumamente honrados y agradecidos por haber recibido el reconocimiento en honor de Julieta, digamos. Sí. Julieta nace efectivamente como una oportunidad para acceder al servicio de salud, para democratizar los accesos al servicio de salud. Entendimos que en Colombia y en casi todos los países en desarrollo hay muchas barreras de acceso al sistema de salud. Y cuando hablamos de la salud femenina en específico, nos enfrentamos a distintas enfermedades que están aterrándonos. Entre esas, pues la más aterradora es el cáncer de mama. Y el cáncer de mama es la enfermedad que más muertes está causando en mujeres, cuando estamos hablando del cáncer, por supuesto, pero además de eso es uno de los que tiene una tasa de supervivencia más alta cuando se detecta temprano. Y eso es absolutamente irónico en el mundo si uno lo piensa. Lo que nos damos cuenta ahí es que la detección tardía está disminuyendo la tasa de supervivencia. Y la detección tardía se da por la falta de acceso a exámenes diagnósticos. Entonces nosotros con Julieta lo que creamos fue, o lo que nos habíamos imaginado incluso, fue una herramienta que pudiera llegar a las mujeres. Si las mujeres no podían llegar a los exámenes, teníamos que crear un examen que pudiera llegar a ellas. Y eso fue lo que creamos con Julieta. Julieta es un dispositivo que puede eliminar todas estas barreras de acceso, ofreciéndoles a las mujeres un tamizaje temprano, que además es con un dispositivo portátil, indoloro, no invasivo, que nos permite llegar a ellas e identificar a las mujeres que tienen riesgo de cáncer. Esto ni siquiera se trata de hacer un diagnóstico inmediato, se trata de poder encaminar a las mujeres, sobre todo a las que tienen riesgo, a que se les haga un diagnóstico y tratamiento oportuno. Es como una priorización del riesgo en las mujeres. Exacto. Pero no reemplaza hoy... Una mamografía. No, para nada. Y de hecho de eso no se trata, porque nosotros lo que queremos es ser un complemento del sistema. Entonces hoy en día, por ejemplo en Colombia, pues un mamógrafo por sus características, por su costo, requerimiento de infraestructura, de personal, es un dispositivo que es muy complejo de implementar, que de hecho no está disponible en todos los departamentos del país. Y nosotros lo que queremos hacer es complementar el acceso a la mamografía. Entonces a las mujeres siempre ponemos el caso de San Marcos Sucre, por ejemplo, que es una región con la que tengo mucha afinidad. En San Marcos no hay un mamógrafo disponible a 8 horas a la redonda en carro. Las mujeres de San Marcos no se pueden desplazar hasta Sincelejo o a Montería para hacerse una mamografía cada año. Eso no es una realidad para las mujeres en Colombia. Nosotros podemos llegar a San Marcos con Julieta, que es este dispositivo, tamizamos a las mujeres allá y cuando identificamos a las que tienen riesgo, ahí sí coordinamos esa ruta de la paciente para que se les haga la mamografía. Y cuando lo vemos del lado del sistema es el complemento perfecto.
porque entonces no estamos generando más costo ni más esfuerzo para las mujeres, sino que estamos llegándoles a ellas con una herramienta de priorización, y a los radiólogos les estamos acercando a las mujeres que sí tienen que revisar, generando una eficiencia además para ellos de esa manera. Y una profesión que puede ser más compleja en las citas, pues ya le llevas los casos que son necesarios para ellos. Pero hoy la gente el acceso es porque no tenemos ese acceso, o porque no nos hacemos nosotros como mujeres esa revisión oportuna. Buena pregunta. Y de hecho nosotros las barreras de acceso las tenemos divididas en dos clases. Unas son las barreras geográficas, sí, y las otras son las barreras emocionales. En las barreras geográficas estamos hablando de esto, pues que las mujeres literalmente no tienen acceso a un mamógrafo o un tamizaje de mama en su zona. Pero también hay unas barreras emocionales de las mujeres, que ya sea por miedo, por humillación, por incomodidad, por dolor, no se están haciendo los exámenes. Dentro de esas variables también está la falta de educación, ¿no? No es un misterio que hay muchas mujeres que no tienen conciencia del riesgo que es para ellas el cáncer de mama. Entonces también lo que estamos haciendo con Julieta es crear alianzas estratégicas para que cuando lleguemos a una comunidad no sea solo Julieta la que llega, sino que también llegamos, por ejemplo, con la Liga contra el Cáncer o con Sura o con otro aliado, para que podamos educar a la población y promover el acceso a las herramientas de detección temprana, para que esa población a la que estamos impactando después sí quede enrutada en las líneas de cuidado. La parte de educación es muy importante, ¿cierto? Y yo creo que no solamente, creo que eso es lo que pasa también en la salud nuestra, hablando de Colombia, y con seguridad puede ser en muchas partes del mundo, es que nosotros no somos conscientes hay veces de lo que nos puede pasar para esas revisiones tempranas, sino que esperamos a tener un síntoma para ir donde el médico, ¿cierto? Entonces, pero pasa también mucho en el cáncer, en cualquier tipo de cáncer, y más para nosotras, pues en el de mama, que es tan importante. Sí, de acuerdo. Hablemos de cómo nació la idea. ¿Cómo llegaste a decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero trabajar y impactar en la mujer? En este caso en la mujer, porque sé que pueden hacer por muchas otras razones. Sí. De hecho, es una historia muy curiosa y por eso me gustó también empezar por presentarme a mí, porque muchas veces cuando presento primero a Julieta, la gente asume que soy médico o ingeniero. Sí. Pero es precisamente mi desconocimiento de esos temas el que nos permitió soñar algo tan fuera de la caja como es Julieta. Julieta nace en una clase en emprendimiento en el CESA, yo soy administradora del CESA, y teníamos una clase de emprendimiento en la que pues naturalmente me hice con dos de mis mejores amigas de la universidad, y en ese momento la mamá de una de ellas estaba pasando por un cáncer de tiroides, y estábamos viendo a toda la familia pasar por el tema de diagnóstico y de tratamiento. Entendimos lo doloroso que fue, pero además de eso entendimos lo privilegiadas que somos. Y ahí es donde está la clave. Nosotros en ese momento entendimos que el caso de éxito de supervivencia de la mamá de Isabela era un caso atípico en el sistema. Y que empezamos a entender cómo funcionaba el proceso de cáncer, y de ahí, como nosotros éramos 3 mujeres emprendedoras y estábamos en este proyecto, dijimos, venga, queremos conectar este tema de la oportunidad de diagnóstico con la salud femenina, porque era lo que nos movía en ese momento. Y de hecho empezamos a explorar otras alternativas, no solo en cáncer, empezamos a explorar sexualidad, embarazo, menopausia, bueno, un montón de temas casi que tabús en la salud de la mujer. Sí. Y rebotamos al cáncer de mama. Y en el cáncer de mama entendimos lo mismo. Hay una oportunidad gigantesca de eliminar barreras de acceso. Nadie se debería morir de cáncer de mama. El cáncer de mama ya es una enfermedad que los médicos saben tratar, lo saben curar. Y las mujeres están muriendo de esto. Entonces dijimos, esto tenemos que hacer algo al respecto. Necesitamos enfrentarnos al sistema, cuestionar por qué están pasando estas tantas fricciones. Para nosotros en ese momento ya era casi que un problema más operativo que médico. Y ahí fue que dijimos, pues nosotros como administradores sí que somos buenos solucionando problemas operativos. Claro, entonces organizando. Nos fuimos conceptualmente a crear un dispositivo para detección de cáncer de mama. Ay, qué bonito. Ese recorrido es lo que lo llena a uno de orgullo, porque finalmente cómo coges esa idea y la vas transformando. Y finalmente para que llegara Julieta, pues tuvo una cantidad de transformaciones. Esto es, te estoy hablando de hace 6 años en la universidad. Ahí empezamos a... Ahí te van midiendo la edad. muy centennial. Eso me empieza a delatar un poco. Tengo 28 años, eso es algo importante también. Cuando estábamos en la universidad, listo, esto se volvió el proyecto y tal. Para mis amigas se quedó como un proyecto de la universidad, pero para mí se volvió un propósito de vida.
Yo dije, esto no puede ser que no exista. Y empecé a hablar, o empezamos en ese momento como parte del proyecto a conectar con muchas personas, a ver qué tan viable era. Aprendimos a leer papers de medicina y de ingeniería para ver qué existía en el mundo que se pudiera utilizar. Y de entre esas conversaciones encontramos un laboratorio de desarrollos oncológicos que nos dijo, oiga, pues yo no sé si esto se puede hacer, pero yo me le mido con usted. Y ellos se volvieron nuestros socios ingenieros y con ellos empezamos a desarrollar el proyecto, y ahí sí lo que estabas mencionando, empezamos a hacer alianzas estratégicas con varias instituciones, que ha sido realmente la bendición que ha tenido Julieta, y es que ha podido emocionar a la gente tanto que pues se han sumado a esta misión que era de una naturaleza imposible. Y poquito a poquito con esas alianzas es que hemos logrado desarrollar el dispositivo. Entonces lo que empezó como una idea de 3 administradoras de universidad se volvió un proyecto que integra distintas empresas, que tiene un equipo de epidemiología, de medicina, de ingeniería biomédica. Es un equipo que hoy en día Salva tiene de 28 personas que construyeron Julieta realmente. Ha sido un camino muy lindo. Dicen que inteligencia artificial más inteligencia colectiva es inteligencia aumentada. Entonces, sé que acá tienes unido los dos conceptos, inteligencia colectiva, porque has unido una cantidad de personas, entidades, instituciones alrededor de toda esa idea que soñaste y que hoy ya es una realidad, e inteligencia artificial, porque para poder llegar a esa cantidad de papers, supongo que también has llegado a usar herramientas tecnológicas. ¿Cómo ha sido esa combinación para ti y ese trabajo con esa inteligencia colectiva? Me encanta esa frase y estoy completamente de acuerdo. De hecho, gran parte de lo que ha permitido que Julieta crezca tanto es entender que Julieta es un proyecto que tiene un sueño tan grande que nos iba a quedar grandes a nosotros. Y creo que todo parte de ahí. Julieta parte de entender que no cabe en la cabeza de una persona, ni de 3 ni de 20. Esto es un proyecto que tiene que hacer una comunidad entera. Y nosotros, desde nuestro desconocimiento, siempre hemos tenido la capacidad de decir, venga, es que esto no lo tengo que saber yo. Nosotros tenemos que crear las alianzas correctas y la comunidad correcta para poder resolverlo entre todos. Y de hecho eso es algo que siempre me gusta decir, y es, Julieta nunca se trató de tener las respuestas correctas, sino de hacer las preguntas, de tener la valentía de poner una idea sobre la mesa, de cuestionar el sistema y de imaginarse lo que nadie había pensado posible. Y entre eso uno empieza a conectar con las personas correctas para hacerlo. El equipo interno de Julieta, si uno lo analiza, o de Salva, es un equipo que nunca hubiera trabajado junto, y eso es lo lindo. En nuestro equipo tenemos una médico internista trabajando en el mismo equipo que una ingeniera matemática y una ingeniera biomédica. Y eso es lo que hace que Julieta haga sentido. Es un equipo tan multidisciplinario que logramos crear herramientas que nunca se habían creado. Normalmente estas profesiones están demasiado segmentadas como para poder colaborar. Y a veces creemos que no nos vamos a entender, porque finalmente a veces, no sé si será el ego, no sé si será también parte de nuestra formación, que creemos como médico, no me va a entender un ingeniero, pero es que ella es médica, ¿cierto? Sí, y hacer esa total. combinación y saber que sí, que tenemos puntos que nos conectan y que antes, al contrario, fortalecen toda esa idea que tenemos. Ese ha sido el superpoder, definitivamente. Qué rico. Bueno, y hay un punto que escuchándote me parece tan importante, y es la democratización. Yo no sé si el objetivo con Julieta es ir de la mano con esas instituciones o también en algún momento venderlo y que la gente tenga acceso a comprar su propio, como cuando uno se revisa los niveles o de azúcar en la sangre, o algo así. ¿Ese es el propósito? ¿Cuál es el propósito con Julieta? Pues digamos que ahí empezamos a hablar un poco como del modelo de negocio que pensamos alrededor del dispositivo, y debemos devolvernos a cuál es el propósito de Julieta. Julieta se creó como una herramienta de acceso. Nosotros primero pensamos en esto, cómo va a ayudar a las mujeres, y después cómo podemos monetizarlo. Y con eso lo que entendimos es que la mejor manera de dar acceso es vender la lectura en vez del dispositivo de Julieta. La lectura la podemos vender muy económica si es a volumen. Y con eso podemos, incluso con pago de bolsillo, ofrecerse a las mujeres pues a su alcance. Sí tenemos contemplado una alternativa de Julieta de uso personal, que sería esa versión que compren las mujeres y lo tengan en su casa, pero todavía no es nuestra prioridad. En desarrollo tenemos el dispositivo institucional, que es como lo llamamos, y hoy en día las mujeres pueden comprar una lectura de Julieta en distintos centros de prestación o incluso a domicilio en algunas ciudades. Y nuestra idea es, de la mano de instituciones grandes, sobre todo aseguradoras y gobiernos,
poder llevar estas lecturas a las mujeres en distintas comunidades. Entonces ahí empezamos a actar, volvemos a lo mismo de conocimiento colectivo, digamos. Esto es una colaboración en la que los pagadores financian las lecturas, las distribuimos en las redes de prestación primaria y de allá las mujeres pueden beneficiarse de la lectura. Hermosísimo. Y en la medida en que todas seamos más conscientes, pues como tú decías, no nos deberíamos morir por un tema de estos. Exacto. Yo creo que eso nos toca cuando pasan, como en la familia está más cerca ese tipo de enfermedades, entonces nos volvemos más conscientes. Qué rico que seamos conscientes por nuestra propia salud, por nosotros mismas. Sí, y de cuidarnos. Ese tema que mencionas es muy importante porque además nos hace ver como las tendencias en medicina. La medicina siempre ha sido un tema, o por lo menos el desarrollo de tecnologías en medicina, viene siendo un tema muy reactivo. Siempre estamos buscando es tener el mejor tratamiento a las enfermedades en vez de la mejor prevención a las enfermedades. Y eso es algo que está empezando a cambiar con estas nuevas tecnologías precisamente. Clarísimo. Nos estamos enfocando en tener mejores herramientas de tamizaje temprano y de educación en vez de estar solo enfocados en cuál va a ser la cura de esta nueva enfermedad. Y eso es todo hacia la medicina más preventiva, más proactiva, que permite que por lo menos nos anticipemos y evitemos estos dolores, porque incluso las mujeres que estamos detectando que no se terminan muriendo, pero pues las detectamos muy tarde, terminan pasando por tratamientos de años larguísimos, dolorosísimos, que además tenemos que recordar no afectan solo a la mujer. La mujer por su naturaleza es el centro de su casa. Y cuando la mujer, cuando la mamá, la hermana, la hija es la que está enferma, pues es afectando una comunidad entera alrededor, completamente evitable si tenemos las herramientas correctas y tenemos la educación correcta. Es hermoso. Y me preguntaba mientras te escuchaba, y si empresas que tienen mucha gente quisieran hacer esas campañas. Nosotros a veces hacemos campañas al interior tanto de Enlace como de ARUS, o de tamizajes, o hacemos campañas de temas visuales, de temas de donación de sangre, como en este momento lo tenemos. Espectacular. Si las empresas quisieran en esos trabajos que hacen desde el punto de vista de salud, con su equipo, con su gente, hacerlo, ¿habría que llamar a una institución de salud? Pues no necesariamente, de hecho. Nosotros ahorita estamos colaborando con distintos corporativos que nos han pedido precisamente eso, que si podemos ir a sus empresas y hacer tamizajes masivos dentro de sus colaboradores. Lo estamos haciendo y ahí lo que gestionamos es, nosotros desde Salva tenemos unos aliados prestadores que van a las instituciones o van a las oficinas y de ahí hacen todos los tamizajes. Ah, ok, entonces sería contactar a Salva. Buenísimo. Correcto. Sí, esa es una para que nosotros lo hagamos. Bueno, me parece maravilloso. Ahora contabas algo y lo dijiste como en esa evolución, pero en ese roadmap que tienes pensado para Julieta o para todo este impacto que quieres lograr, ¿cuáles son esas de pronto fases que tienes pensadas a dónde quieres llegar con todo este impacto? Pues digamos que ahí es donde empieza a crearse Salva Health como empresa. Sí. Nosotros creamos Julieta primero y lo que logramos cosechar en estos 6 años o lo que logramos entender después de 6 años más bien, fue que aprendimos a fabricar dispositivos médicos, ¿sí? Aprendimos a entender la ruta de los pacientes para detección temprana. Y eso lo que queremos hacer es empezar a replicarlo en otras enfermedades. Y ahí es donde se crea Salva. Entonces, así como tenemos Julieta para el cáncer de mama, ya estamos trabajando en otras investigaciones para otros dispositivos. Siempre hemos dicho que Julieta necesita un Romeo para cáncer de testículo o cáncer de próstata. Sí. Y hacia allá estamos yendo, hacia más investigación muy enfocada en detección temprana. Y desde el lado de Julieta en específico, estamos convencidos que Julieta es una herramienta que el mundo se merece. Y estos premios que nos hemos ganado últimamente nos validan un poco eso. Es un poco como ese reconocimiento a un esfuerzo muy grande tecnológico, pero que nos dice, oiga, esto es importante. Y no es solo importante en Colombia. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es empezar a expandirnos. Primero en la región, estamos en proceso regulatorio en 5 países de la región en este momento para poder empezar a ofrecer nuestras lecturas allá. Y después más adelante en todo el mundo. Esto realmente es una oportunidad que además va más allá de los países en desarrollo. Tenemos ahorita unas oportunidades de investigación en Estados Unidos y en Europa y estamos explorando una alianza para poder llevarlo a Nigeria próximamente, que también es parte del sueño. Si en Colombia tenemos esta oportunidad con 50 millones de habitantes, pues allá habiendo 200 millones, la oportunidad es
gigantesca. Así Toda mi que admiración y espero que Colombia para el mundo. que sea, sí, Colombia para el mundo. Julieta es 100% fabricada en Colombia. Eso es uno de los orgullos más grandes. Julieta es diseñado completamente en Colombia. Hoy en día estamos importando algunos de los componentes para que sea un poco más industrial el proceso, pero de hecho, bueno, qué lástima que no lo puedo abrir, pero nuestras tarjetas electrónicas dicen diseñadas en Colombia, como para mandarle el mensaje al mundo de que esto, acá es más aunque en lo Colombia. fabriquemos allá, es colombiano 100%. Nuestros ingenieros todos son colombianos. Qué orgullo. Y es un mensaje que a mí me encanta dar, así que gracias por mencionarlo, porque lo que muestra es la capacidad de tecnología que tenemos en Colombia. Nosotros estamos muy acostumbrados a esperar a que las soluciones nos lleguen o a ver qué están haciendo en Estados Unidos y adaptarlas, a ver cómo lo están solucionando y después lo hacemos nosotros. Y la realidad no es esa. Colombia tiene capacidad de ingeniería y de desarrollo y de innovación enorme. El talento que hemos visto acá no lo hemos encontrado en ningún otro lado. Y estamos sumamente orgullosos de que nuestro equipo sea 100% colombiano por eso, porque demuestra que desde Latinoamérica también estamos listos para liderar y solucionar nuestros problemas. Nuestras oportunidades. Me da escalofrío, qué cosa tan hermosa. Bueno, en el tema de cáncer de mama, digamos que para entrar a otros países, pues todo se parece o tienen regulaciones diferentes, obviamente las hay, pero me refiero desde el punto de vista médico. ¿Hay algo diferente que sea necesario adaptar o en el tema médico todo es igual? ¿No hay cambios? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Efectivamente, cada país tiene como su ente regulador. Sí. Entonces, acá los dispositivos médicos lo regula el INVIMA y hay unos equivalentes en todos los países. El INVIMA tiene como cierto grado de homologación con algunos países en la región, entonces los procesos pueden ser más ágiles, pero desde el lado clínico, nuestro dispositivo funciona con una tecnología que básicamente lo que hace es medir la resistencia eléctrica del tejido a una excitación. Esa excitación eléctrica o esa resistencia del tejido puede variar muy poco, como por el fototipo de la piel, por ejemplo. Entonces, en Latinoamérica, que el fototipo de la piel es relativamente similar, no tenemos ese riesgo desde la parte clínica, pero cuando vamos a hablar de nuestro proyecto en Nigeria, por ejemplo, lo que queremos hacer es hacer un estudio primero en Nigeria para ver si hay alguna variación. Sin embargo, desde la parte como conceptual del proyecto no debería haber ninguna afectación. Pequeñas adaptaciones más fáciles. Y ahí pues sí es confiar mucho en nuestros modelos matemáticos también, ¿no? Los modelos matemáticos pues tienen la capacidad de detectar ese tipo de cosas y de normalizar esas variaciones en la piel, entonces se debería poder desplegar. Y eso también ha sido lo lindo de investigar en Colombia, y es que nuestra población es demasiado diversa. Sí. Entonces hemos tenido el privilegio, volvemos a lo mismo, de poder investigar en distintos tipos de población, tanto en fototipos como en etnias, bueno, y eso nos ha permitido generar unos modelos que permiten detectar muy bien los patrones para poderlos desplegar a nivel regional sin problema. Esto es espectacular, ¿vale? Y yo, primero, toda mi admiración con todo este trabajo que has hecho, porque tú lo decías ahora y hace poco un amigo me regaló un libro que se dice Enamórate primero del problema, ¿cierto? Y tú decías ahora, es enamorarse tanto de ese problema que puedas entender cómo solucionarlo, ¿cierto? Y porque si te pones en soluciones primero antes que el problema, no te centras en lo que tienes que de verdad centrarte y buscar diferentes alternativas. Y esto me parece que va a tener un impacto en la comunidad, en las personas, en las mujeres. No sé cuántos sean las muertes en Colombia por cáncer de mama, pero que podamos disminuirlas y llegar a más mujeres es un impacto total en nuestro país, en nuestra sociedad, y espero que en Latinoamérica y espero que en el mundo muy pronto estemos escuchando de Julieta actuando. Muchas gracias por eso. Hay algo que mencionas que me parece curioso de obsesionarse con el problema y no con la solución. Como para que se hagan una idea, esta versión de Julieta es la cuarta versión que hemos hecho. Habíamos hecho varios intentos antes y cada que encontrábamos alguna mejor oportunidad decíamos, Julieta, pues le damos las gracias, lo dejamos guardado. Es mi primer prototipo. Y vamos por el siguiente. Y este es el que ahorita estamos lanzando, pero ya estamos trabajando en la versión 5 de Julieta. Wow. Precisamente por eso, porque lo que queremos es la mejor solución para la paciente, no que sea Julieta esta versión la que vaya a ayudar. Y eso me gusta mucho para enseguida entrar en un tema que es el emprendimiento, porque hay veces nos frustra cuando tenemos que estar
generando esos cambios. Pero ¿por qué ese cambio si todavía no hemos salido? Porque finalmente en eso estamos. El mercado es ir aprendiendo errores, aprender de ese error y corregir y seguir innovando. Eso es innovación finalmente. Tú tenías por ahí una frase, creo que cuando recibiste el premio, que la innovación no es una línea recta. Y es cierto, tiene una cantidad de variantes que tenemos que saber manejar. Bueno, entremos en temas de emprendimiento, porque tú has demostrado ese emprendimiento que tienes en la sangre. Y cuando decías, fuimos 3, pero yo me quedé con esta obsesión, este amor, porque quería entender este problema y solucionarlo. ¿Cómo es emprender en Colombia? ¡Wow! ¡Qué preguntota! Y de hecho, voy a arrancar por otra vez hablando de Valentina. Sí. Porque me dices que llevo el emprendimiento en la sangre y eso me parece algo muy lindo. Yo de hecho vengo de una familia de emprendedores. Lo he visto, mis 4 abuelos fueron emprendedores, mis papás son emprendedores, mis hermanas han desarrollado emprendimientos también. Entonces es algo que sí ha estado siempre en mi vida, en mi día a día. No hemos tenido miedo como a lanzarnos, a intentar cosas nuevas, a cuestionar, y creo que eso ha sido gran parte de lo que me ha permitido a mí pensar en Julieta. Emprender en Colombia no es fácil y eso no es un secreto para nadie, creo que sí es importante decirlo, pero no es fácil ni en Colombia ni en Estados Unidos, ¿no? Ni en Europa, eso no es fácil para nadie. Yo creo que emprender es uno de los caminos más retadores, pero es uno de los más reconfortantes. Son muy pocas las personas que, volvemos al ser conscientes del privilegio, pero que tienen el privilegio de despertarse todos los días a trabajar, a realmente cumplir su sueño. Sí. Somos muy pocos y el emprendimiento permite que uno haga eso. Uno se reta, se cuestiona, es absolutamente agotador, pero tiene el privilegio de hacerlo por algo que es una convicción profunda que uno tiene. En Colombia en específico, por supuesto hay muchas fricciones con las instituciones, todavía hay mucha incertidumbre con temas de aceptar la tecnología, hay mucho miedo hacer un poco como transformaciones institucionales, pero creo que entre más ruido le hacemos al tema y entre más demostramos que estas nuevas alternativas generan valor, pues más aceptación ha habido. Y estar acá no es un secreto de eso. Esto es una demostración que una institución grande, de un grupo de los más grandes del país, pues está abierta a escuchar a los innovadores, ¿no? Y empezar a lanzarse un poco al ruedo, a buscar esas alianzas, a hacerle ruido a las instituciones, es lo que necesitamos hacer. Por más duro que sea, es maravilloso. Sí, pero hay un... que quisiera que me lo traduzcas casi como en una especie de consejo, pero cuando las personas quieren emprender, sienten muchos miedos, ¿cierto? Tenemos miedos todos. Y está el miedo, ahora decías, primero el problema y luego buscamos, primero cómo lo vamos a solucionar ese problema y luego buscamos la parte de solución económica. Pero por la parte económica se agotan muchos emprendimientos, ¿cierto? Entonces llegas hasta un punto ya donde no te da cómo saber hasta qué punto insistir y mantener ese equilibrio, porque cómo le meto esa energía y esas ganas que tengo, pero se me acaba esa gasolina. Sí, eso es como la pregunta del millón del emprendedor, ¿no? ¿Cómo Sí. logro crear mi visión mientras sobrevivo? Nosotros en específico con Julieta, por supuesto que hemos levantado rondas de inversión, sí, y claro, hemos tenido ángeles inversionistas, pero también algo que entendimos es que hay otras maneras de financiar los emprendimientos. Hay muchos programas para emprendedores, hay premios a los que uno puede aplicar. Nosotros con el propósito de Julieta pues estamos como en un nicho muy interesante para apoyo de filantropía, y hemos aprovechado mucho eso. Creo que sí es muy importante, a pesar de que uno pueda levantar plata de ángeles y esto, pues ser muy consciente como de los puntos críticos del proyecto. Nosotros desde el inicio siempre hemos puesto como unos puntos de quiebre. En mi casa, por ejemplo, tuve el privilegio también como porque venía de una casa de emprendedores que mis papás me apoyaron con Claro. Julieta. Y mi papá me dijo un día como, bueno, Valentina, si esto es lo que quieres hacer, pues esto suena absolutamente imposible, ¿no? Te lo voy a dejar claro, que tú sepas, pero yo te voy a apoyar, pero lo vamos a hacer bien. Entonces me dijo, te voy a apoyar, vamos a ir a contactar a las personas correctas, te voy a dar una financiación pequeña como para poder arrancar, pero le vas a definir un punto
mínimo de éxito a esto. Y tienes 2 años. Y en los 2 años lo que definimos fue, bueno, si logramos conseguir un equipo de ingeniería que cree un primer prototipo, que lo logremos probar y de alguna manera tener algún grado de certeza de que el dispositivo funcione, un 65% de éxito de la población que definamos, nos vamos con toda. Y si no, lo cerramos. Ahí ya tenías Entonces claro ahí cuál era pusimos ese... un punto de quiebre. Y yo creo que eso sí es importante tenerlo como emprendedores, porque por más que uno le crea la solución a veces te está diciendo que no es la correcta. No es que el problema no valga, sino que la solución por la que estás yendo de cabeza no es. No es. Entonces poner esos puntos de quiebre a nosotros nos ha funcionado muchas veces en el camino y de hecho pues es lo que explica que haya 4 versiones de Julieta. Sí, claro. Es porque decíamos por ahí no es, pero esto se puede rescatar, entonces decíamos no, venga, sí vale la pena seguir buscando, sí creemos en el problema, entonces toca volverlo a perfilar. En el primer momento pues decíamos no, es que toca vender Julietas por todas partes y tiene que ser un brasier que las mujeres compren. Y después dijimos, no, es que toca volvernos a conectar con el propósito, tiene que ser acceso, volvamos a cambiar el modelo de negocio. Pero es de eso mismo, es definir esos hitos que hacen que uno pueda decir, este es un punto de quiebre, por dónde me voy y tomo una decisión, y obligarse a uno mismo a tomar las decisiones. Sí. Y eso es algo que es muy lindo, que lo decía Steve Jobs mucho, y es uno de esos puntos de decisiones, solo los puede conectar mirando hacia atrás. Hoy en día yo no me imagino nuestra ruta de Julieta de una manera diferente, por más dura que haya sido, porque era muy importante llegar a esos puntos de quiebre, a los puntos en los que decíamos, esto por acá no es, pivoteamos, esto por acá no es, pivoteamos. Y después uno lo mira hacia atrás y dice, es que tiene todo el sentido del mundo, esta era la ruta perfecta, pero tenemos que llegar ahí, ponernos esos límites para poder verlo. Y lo otro es afinidad con lo que uno quiere construir, ¿no? Julieta es un proyecto de impacto y por eso estamos tan comprometidos con eso, pero no necesariamente eso debería ser un compromiso para todas las empresas. Pues ahí sí hay empresas de todo tipo, aunque yo sí creo que todos podemos contribuir y generar valor de manera desinteresada, pero a lo que voy es, como nosotros estamos tan atados al tema del impacto, el modelo de negocio tenía que responder a eso. Entonces, ser consciente de lo que uno está construyendo es muy importante. Nosotros creamos un modelo de Hardware as a Service, que es un modelo que en Colombia casi que ni existía. Y ahí sí dijimos, venga, es que esto es la única manera de vender nuestra tecnología, a pesar de que es una tecnología física, es como un servicio. Vamos a ser revolucionarios en eso porque es coherente con lo que queremos hacer de impacto. Y eso creo que también es algo que es muy importante para el emprendedor y es mantenerse coherente entre lo que piensa, lo que quiere hacer y lo que hace para que pueda desarrollar sus soluciones. Tú lo decías y es devolverse a ese propósito, devolverse a ese problema, porque si empezamos en el camino a perder ese rumbo, obviamente las ideas pueden migrar, ¿cierto? Sí, yo supongo, tú empezaste a explorar una cantidad de cosas, incluye hasta menopausia, sí, pero sí, llega un momento en que no, me voy a centrar en esta, y esa es la que vamos a trabajar, porque este es el problema al cual le queremos dar una solución e impactarlo. ¿Y dónde lo queremos impactar? Yo creo que si esa revisión permanente se mantiene frente al propósito, frente a esa idea, frente a eso que queremos solucionar, frente a ese problema, creo que se mantiene uno más en ese foco. Pero son 6 años que le has trabajado muy fuerte, ¿cierto? Y contaste también con un papá, pues con una mamá, con una familia maravillosa, sí. Pero hablo del papá en este tema de asesorarte en ese tema de emprendimiento, de decirte, bueno, vamos a intentarlo 2 años, pero si no hubieras tenido ese apoyo de tu papá, ¿cuál sería el consejo de pronto para los emprendedores de estos recursos se pueden buscar de otra forma, ¿cierto? Porque acá tuvimos a un papá que sí. Creyó y te dijo 2 años para que podamos lograr esto y mirar te guió, pero otras personas no cuentan con esa guía. ¿Cómo apoyarse acá en Colombia en alguna institución que sí les pueda dar esa guía? Me encanta esta pregunta. La verdad, hay muchas oportunidades. Uno no las conoce tanto, pero las universidades, por ejemplo, están dispuestas a financiar proyectos de tecnologías. Hay varias organizaciones filantrópicas como Impactia, hay varios fondos de inversión de impacto. Uno de esos, de hecho, que fue los primeros que nos apoyó a nosotros, se llama Asiri Impact Fund. Están dispuestos a apoyar este tipo de tecnologías en desarrollos temprano, a riesgo completo, solo por el potencial que tienen en impacto social. Creo que ahí el rol del emprendedor también es ser muy creativo y también no pensar que todo depende de plata, ¿sí? Realmente nuestras soluciones, por ejemplo, nuestra alianza con Sura,
que además es una parte fundamental, y mi recomendación principal para los emprendedores siempre es buscar alianzas estratégicas. Nuestra alianza con Sura nunca fue monetaria. Siempre fue aporte en especie, en conocimiento, en tiempo de ellos, en acceso a pacientes, a tecnologías, y eso hace que uno pueda desarrollar las primeras instancias de sus proyectos. Claro. Si podemos pues, crear equipos que a través de distintas alianzas nos permitan financiarnos, también es maravilloso. Nuestros primeros ingenieros no trabajaron por dinero tampoco. También fue en especie el aporte, y hicimos un cambio después por equity para que ellos pudieran tener acciones de la empresa y tal, pero pues lo que voy es, hay maneras de ser creativos alrededor de la caja. Y eso va muy de la mano con el tema, exacto, no es un limitante, pero va muy de la mano con el tema de las alianzas estratégicas. Yo sí estoy muy convencida de que entre todos podemos hacer más, ¿sí? Y uno también como emprendedor, así como ahorita decía, hay mucha fricción de las instituciones grandes hacia los emprendedores también le tienen mucho miedo a las instituciones grandes, ¿no? Estamos a veces muy acostumbrados a que van a absorbernos o que quieren robarse las tecnologías. Claro. Exacto, como que uno es el chiquito y ellos son el grande. Y cuando uno empieza a trabajar con esas instituciones se da cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Ellos lo que quieren es apoyar, potenciar, no tienen interés en pues, comérselo a uno, sino en venga, colaboremos, queremos es crear valor conjunto, y a nosotros la verdad es que nos ha ido, o sea, yo estoy infinitamente agradecida con el grupo Sura y con los otros aliados que hemos tenido, precisamente porque nos abrieron la puerta y nos dieron la oportunidad de desarrollo pues, que nadie más nos había dado. Nosotros duramos esos digamos que los 2 años que nos ayudó mi papá fue más de desarrollo de tecnología, pero los 4 años iniciales del desarrollo fueron casi todos sin aporte monetario. Fue a punta de aportes en especie, no alianzas, de creerle. Ahí yo tenía otro trabajo en paralelo, pues o sea, uno también se las rebusca. Claro. Pero vale la pena. O sea, ese esfuerzo, pero si creemos en esa idea, yo creo que eso es un consejo muy bueno, es insistir. Y la parte económica no puede ser el limitante. No es el limitante. Pero hay que tocar puertas. Hay que tocar puertas y mirar cuáles son esas puertas adecuadas para ir a tocar. Y muchas veces se nos abre. Tú eres administradora y en montar empresa, tú eres la CEO hoy de Salva, ¿cierto? Y montar empresa requiere también unas habilidades, unas recomendaciones, unos puntos importantes desde la parte estructural. ¿Cuáles son esas recomendaciones que les dejarías desde ese diseño de empresa? No se olviden estos 2, 3, 4 puntos que son críticos para que la empresa funcione. Hablo de empresa, de ese emprendimiento. La parte como más de habilidades duras, digamos. Sí. Pues ahorita, antes de empezar esta conversación, estábamos hablando de esto y me mencionaste el flujo de caja. El flujo, estoy completamente de acuerdo que es lo más importante que uno tiene que entender. Uno puede tener una utilidad conceptual, pero si la plata no llega a la cuenta, pues chao. Manejo de cartera es súper importante. Para mí realmente mi experiencia, que además es muy irónica, es que la parte legal es fundamental. Entender los contratos, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso de tecnología, la protección de propiedad intelectual es fundamental, el tratamiento de los datos de los pacientes, esa parte legal sí tiene que estar muy sólida y uno, por más que no venga de ese tema, tiene que aprender a leer los contratos, aprender cuáles son los compromisos que se están cumpliendo o a los que uno se está teniendo, que además es muy irónico, y decía que es irónico porque en mi carrera lo que menos me gustó fue la parte jurídica. Y lo que menos aprendí, lo que menos estudié, y hoy en día digo, esto es demasiado importante. Sí, para mí, tener bases de finanzas y de legal son claves, pero me gusta también hacer mucho énfasis en las habilidades blandas. Más allá de eso, pues eso uno siempre lo puede estudiar, ¿no? Y hay videos en YouTube para todo. Sí. Pero la parte de habilidades blandas, de ser buen líder, de escuchar activamente, de poder tener equipos multidisciplinarios, de hacer preguntas, eso no es tan fácil de aprender y creo que sí son habilidades fundamentales, sobre todo cuando uno es emprendedor. Tener esa apertura, aprender a hablar en público, a explicar sus ideas, a presentarse pues en distintos escenarios donde uno normalmente es la persona más chiquita y la más fácil de intimidar. Creo que es algo que un emprendedor tiene que poder aprender a usar a su favor. Yo creo que y lo decías,
emprender no es fácil, organizar no es fácil, pero y tampoco creo que en la recomendación es tengo que saber de temas jurídicos, pero sí tener algunas bases claras. A mí el registro de marca me parece muy importante, el registro de la idea, la propiedad intelectual. La patente, por ejemplo, para nosotros fue... Ese es un primer paso. Sí. Porque también es protegerla, ¿cierto? Porque finalmente no faltará también que llegue alguien con mala intención de quedarse con las ideas. Pero finalmente es cómo trabajamos en equipo, cómo fortalecemos. Tendremos algunos puntos importantes financieros, jurídicos, pero podemos trabajar juntos para poder salir adelante con todas estas ideas que tenemos como emprendedores. ¿Vale? ¿Cómo definirías tu liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo es el que a ti te inspira? Uy, qué buena pregunta. Bueno, el que soy y el que me inspira pueden ser diferentes, ¿no? El que aspiraría a ser de pronto, el que me gustaría trabajar, sí. Yo creo que dentro de la cultura de Salva, lo que más hemos fortalecido es un concepto de evitar obviedades compartidas, es lo que le llamamos. Tenemos como 3 o 4 principios que me gustaría compartir con ustedes. El primero de obviedades compartidas habla precisamente de lo que decíamos hace un rato, de nuestro equipo multidisciplinario, en el que todo el mundo tiene una voz, todo el mundo puede definir y escuchar y tener ideas distintas desde su propia experiencia. Y decimos no, pues no tenemos obviedades compartidas, por lo que mencionabas de que un ingeniero biomédico y un ingeniero matemático se tienen que entender, y se tienen que entender con la médico internista. Nosotros en nuestro equipo tenemos la capacidad de todos levantar la mano y decir, no entiendo nada de lo que están diciendo, eso no es español, necesito que podamos hablar todos entre todos. Y la dinámica que hemos creado desde el liderazgo de Salva es un poco romper esa idea de que el ingeniero es el que tiene que tener la solución o el médico es el que sabe del paciente. En Julieta eso no pasó. El administrador fue el que tuvo la idea. Sí. Entonces en Salva nadie puede decir que es que hay una persona correcta para responder una pregunta. Y creo que eso es un gran mensaje de nuestro liderazgo y de nuestra cultura, y es acá todo el mundo tiene la misma oportunidad de traer la nueva idea maravillosa que vamos a construir y tiene el mismo peso. Y ese es uno de nuestros principales principios. El segundo, del cual estoy muy orgullosa, es nuestro principio de transparencia. Nosotros en Salva tenemos un rol muy importante y estamos prometiendo cosas muy importantes. Nosotros no prometemos que nuestro dispositivo sea bonito. Nosotros prometemos que nuestro dispositivo va a salvar vidas. Y con esa responsabilidad nos tomamos todo nuestro trabajo. Y con eso viene transparencia. Nosotros somos transparentes con el mundo, con lo que hacemos, con nuestro dispositivo, con nuestros resultados, pero también con nuestro equipo interno. Todo se puede saber. En Salva todo el mundo puede preguntar hasta cómo están los números, cómo están los contratos, cómo están los modelos, cómo son los algoritmos, y todo se sabe, porque nosotros brillamos por ser transparentes. Lo único que nos deja cumplir con nuestra promesa de valor de hacer el bien y hacerlo bien es poder empezar desde el inicio diciendo nosotros somos transparentes con todo lo que hemos hecho y estamos orgullosos de eso. Y nos permite conectarlo con el tercero, que es hacer el bien, hacerlo bien. Y vuelve al mismo principio de qué es lo que queremos hacer con Julieta. Julieta quiere llegar a todas las mujeres, quiere democratizar el acceso a la salud, pero lo va a hacer de la manera correcta. Y eso es lo que nos permite a nosotros ser conscientes de que la complejidad del problema es lo que nos ha dicho, esto se demora 7 años en sacar, vamos 6. Pero tenemos la conciencia tranquila y tenemos la calma y la inteligencia para decir, si se demora 7, se demora 7 porque lo vamos a hacer bien. Nosotros no tomamos atajos, nosotros no falsificamos resultados, no acortamos caminos y esperamos a que nos salgan las cosas bien, porque eso es lo que queremos hacer. Julieta solo va a salvar vidas si podemos llegar allá de la mejor manera. Total. O sea, un liderazgo inspirador, con propósito, basado en la transparencia, en la inclusión, digamos que todos pues es a lo aportamos. Que aspiro. Tocaría preguntarle al equipo de Salva si así lo sienten, pero finalmente cuando lo tienes, viva. Buscas vivirlo, ¿cierto? Y ser coherente con ese propósito, y eso estoy segura que es lo que intentas, porque si lo intentas desde tu misma idea, desde lo que ha sido esta innovación, pues con seguridad con tu equipo también buscas que sea una realidad. Eso es lo que espero. Muy lindo, lo comparto. Me encanta ese tipo de liderazgo que incluye, que escucha, y todos los días. Diferencias de edades abismales, pero todos los días tengo esa corrección de dónde me voy equivocando como líder y qué cosas tenemos que ir mejorando para todos.
Bueno, para cerrar con los temas de emprendimiento y preguntarte unos dos consejos que te quiero pedir es lecciones aprendidas. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas o esos regalos que le podemos dar acá a los que nos están escuchando de aprendí de esto? Porque finalmente, como dicen por ahí, echando a perder se aprende. De los errores donde más aprendemos. Encontramos mil formas de cómo no se hacen las cosas y cómo corregirlas. En este camino de lecciones aprendidas que has encontrado, que nos puedas regalar. Unas 2, 3. Uy, qué buena pregunta. Creo que una de las lecciones más grandes ha sido que la gente no trabaja por plata. Uh-huh. Que el propósito conecta mucho más y hace que las cosas se hagan mucho mejor. Y eso lo aprendimos, por ejemplo, trabajando en nuestras investigaciones con nuestros aliados. Nosotros a nuestros aliados pues de pronto les podíamos pagar 3 pesos, pero realmente lo que hacía que las enfermeras se sentaran y convocaran a las pacientes y hicieran todo bien era el propósito que había detrás. Entonces, explicar el porqué de las cosas avanza mucho más que simplemente buscar una remuneración. Y eso siempre lo tratamos de llevar a nuestro día a día, de explicarle incluso a nuestras pacientes, a nuestros clientes y a nuestros empleados por qué estamos haciendo las cosas. Y cuando la gente entiende el porqué, conecta con lo que se hace y se hace mejor. Otra cosa que aprendimos un poco a las malas es que hay que confiar, pero también hay que firmar. Sí, yo confío, pero confíe, pero comprueba. Eso además mi mamá me lo ha dicho toda la vida y uno lo aprende a las malas. Sí. Eso sí, nos ha pasado demasiadas veces que uno termina diciendo algo y el cliente entendió otra cosa o el proveedor entendió otra, No, todo tiene que quedar firmado, estamos tranquilos. Eso no quiere decir que no haya falta, pues que haya falta de confianza ni nada, pero pues las cosas claras en papel son más fáciles. Así nos entendemos mejor con la comunicación. Exacto. Y chao. Y de pronto la tercera sería que bueno, incluso va un poco conectada con la primera del porqué, pero que la convicción es demasiado importante, ¿sí? Y que uno tiene que contagiar al mundo de eso. Uh-huh. Las personas que llegan a Salva, todas llegan porque se enamoran de Julieta por su propósito. Sí. Y uno tiene que trabajar con gente que sienta esa afinidad. La manera de generar confianza es teniendo las capacidades, siendo coherente y siendo consistente. Uh-huh. Y esa coherencia te la da estar conectado con el propósito. De acuerdo. Muy lindo. Esas 3 creo que son muy buenas recomendaciones y creo que son necesarias en cualquier organización, en cualquier cosa que hagamos, ¿cierto? Conectar con ese propósito, la confianza, la coherencia, aliarnos con esas personas que comparten ese propósito. Pero tú lo decías también ahora, no solo en el emprendedor, ¿cierto? En cualquier persona que lidere una idea o una empresa, tiene que saber cómo llevar esa idea y creer en eso que lidera, en eso que tiene a cargo. Si crees tanto, con seguridad vas a llevar ese mensaje a otros, pero exacto, porque de verdad estás comprometido con eso que quieres resolver, con ese problema que quieres resolver. Vale, cerremos con 2 recomendaciones. Una, como mujer. Tú eres centennial, adicional eres mujer. Déjanos una recomendación a las mujeres que las invitemos a participar más en los temas de tecnología, cómo emprender. Una recomendación que tú quieras darles. Para las mujeres. Bueno, ahí de hecho arranco por dar una cifra que a mí básicamente me traumatizó. Y es cuando uno entra como en el mundo de las startups que reciben financiación de Venture Capital, que son los fondos de inversión de riesgo. En Estados Unidos, solo el 2% de la financiación total va para empresas lideradas por mujeres. 2%. 2%. Y de ese 2%, solo el 2% va a mujeres latinoamericanas que no tienen socios, que sería mi caso. Sí. Eso es un caso que básicamente es imposible de financiar. Y lo que nos está diciendo eso es que el mundo falta que le hagamos ruido. Sí. ¿Qué dice que una mujer no tiene la oportunidad, por Dios? Necesitamos creernos el cuento. A mí nada me gusta más que sentir ese orgullo de decir, pues sí,
que esa cifra diga lo que sea, pero acá estoy. Pero esto es una prueba. Sí. Me encanta. Y que podamos dar nosotros las oportunidades y apoyarnos entre todas y creernos el cuento. Es el mismo efecto que había con la tecnología se puede hacer en Latinoamérica. Pues las mujeres podemos ser emprendedoras, podemos liderar proyectos de tecnología de último nivel, podemos meternos en machine learning, en deep tech, en ciencia, tenemos todas las capacidades y podemos liderarlo también. Pero viene de nuestra convicción, viene de prepararnos para eso y de saber que no va a ser fácil, pero que vale la pena hacerlo. Y que tú lo decías, prepararnos y no necesariamente tenemos que tener esa profesión. ¿Cierto? Tú eres un vivo ejemplo. Administradora. Tecnología, temas de salud. Exacto. Y eres administradora. Y ahí crear comunidad. Es que uno no se las tiene que saber todas. Así Creo que el mensaje grande de esta conversación ha sido ese. Si Salva es un ejemplo lindo de algo, es ser la excepción a la regla existe y ser el patico diferente es bueno. ¿Sí? Uno Sí. puede crear ideas de donde viene el desconocimiento, de donde no hay experiencia, ahí se cultivan las ideas, uno no tiene que tener las respuestas, pero sí las preguntas. Y aliarse, ser abierto, ser humilde con saber que uno no lo conoce, pero estar dispuesto a colaborar y a buscar los aliados que sí lo pueden hacer. Humildad con el conocimiento. En estos días escuchaba una frase y es que la información no es poder, lo que genera el poder realmente es la red que la conecta, ¿cierto? Y la red se hace Exacto. con otras personas, por eso Me el encanta tema de esa frase. inteligencia colectiva. Bueno, y para los emprendedores o para esta generación, que es la generación que va a seguir creciendo en el tema de liderazgo, en el tema de ser esos nuevos líderes para las empresas, ¿qué recomendación les dejas? O esos emprendedores. Para los emprendedores. Pues me voy con una frase que decía mi abuelo, de hecho, que es una frase que le escuché a él, que vi en mi papá y que ahora a mí me gusta aplicar, y es: el hombre es del tamaño de sus sueños. Y eso no se nos puede olvidar. El límite muchas veces, en serio, lo ponemos nosotros. Cuando llega una barrera y uno cree que es una barrera, es porque uno ya puso el freno ahí. Pero si uno esa barrera lo ve como un obstáculo que tiene un camino alrededor, pues el cielo sigue siendo el límite. Así es. A mí me criaron con pensar: el límite me lo voy a poner yo. El hombre, la mujer, es del tamaño de sus sueños y no se nos puede olvidar. Hermoso. Bueno, terminamos esta conversación, pero enamorada de todo este proyecto, de la mujer que representas, de lo que has hecho por muchas y que vas a hacer por muchas mujeres en este país y en otras partes, con seguridad en el mundo, de ese liderazgo que inspira, de esa pasión que se te ve. Y bueno, yo feliz de poderla compartir con ustedes. Gracias por estar acá entre Sorbo y Sorbo. Muchas gracias por esta invitación y un honor haber participado.